Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas una vez más a Volvamos a empezar, todo sobre sexualidad. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del término sexualidad, un poquito de historia, de dónde viene este término, será que es súper viejo, es reciente, por qué nos da tanto miedo también este concepto de la sexualidad y bueno, vamos a ir conversando un poco sobre alrededor del término y seguro saldrán más cosas. Tenemos de invitada a una gran amiga mía que también ha sido una mentora. Nos conocimos trabajando, pero hemos ido formando una gran amistad. Ella es Gina Rosales, es trabajadora social, también es demógrafa y tiene una gran experiencia en el tema de sexualidades y en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Hola Gina, gracias por compartir este momento y este espacio. Hola Ligia, gracias por invitarme a este importante programa en donde podemos hablar sin prejuicios y de una manera muy responsable también acerca de toda esa temática que en la actualidad sigue siendo vista como un mito o algo que no es normal, ¿verdad? En las dimensiones sociales en las que se rige la humanidad. Súper. Ginny, ¿y cómo, digamos, si nos remontamos a la historia, es reciente hablar de sexualidad? ¿Desde cuándo se empieza como a mencionar ese término? El término es recientemente nuevo, podríamos decirlo, como tal la sexualidad, ¿verdad? Pero se viene hablando acerca de este componente desde antes de la era de Cristo, ¿verdad? Y este componente lo plasman algunos filósofos e incluso la misma iglesia, ¿no? Cuando empiezan a hablar y a describir sobre el tema de la moral. Y qué curioso que también la moral se vincule, sí, ¿verdad?, con la sexualidad. Entonces, de manera indirecta, ya se hablaba sobre, ¿cómo te diría?, como el placer de la carne. Entonces, no se había estipulado la palabra como tal, sexualidad. En los 70, 80, en todo el continente occidental, a través de estos filósofos también, de otros filósofos, desde ya la participación de algunos psicólogos. Bueno, la psicología como tal jugó un papel muy fundamental para poder establecer esta palabra, este término, porque se hacen diferentes estudios, ¿no? Y ya se empieza también a hacer una configuración de palabras que tenían que ver como con la sexualidad. Por ejemplo, ya empezamos a hablar del sexo como tal, el placer y la reproducción. O sea, son tres palabras que vienen a hacer una gran revolución ya como en los 70, en los 80, en el siglo XVIII. Se vienen a cuestionar. Todas estas discusiones también se hacen en el marco solo de opiniones de los machos, de hombres, ¿va? O sea, las mujeres en ese entonces también estaban totalmente excluidas como parte de esta construcción. Y es interesante también cuando luego nos vamos a ver a Michel Foucault, ¿sí? Que él es prácticamente como uno de los pioneros de la historia de la sexualidad. Y hay una frase que me gusta mucho de él y es que la sexualidad como tal es como una correlación histórica. Es decir, quizás también el concepto que tenemos en la actualidad es la construcción de diferentes sucesiones, de debates, de discusiones, pero que han primado como en los hombres, ¿verdad? Sí, justamente lo que yo he podido pues leer, lo que aparecen son muchos hombres que han venido a hablar de este término. Hay buenos aportes, obviamente, pero no vemos mucho a las mujeres. Sí, sí, y por eso te decía, esto también viene justamente como este patrón patriarcal, ¿verdad? En donde el dominio lo toman los hombres, y no solo los hombres, sino que también la iglesia juega un papel muy importante en todo esto,
vemos plasmado algunos componentes de la sexualidad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando se ve a las mujeres como con ese rol reproductivo, se juzga y se apedrean a las mujeres que son adúlteras, ven toda esta situación del ciclo menstrual o de la menstruación como algo que no es sano, ven la situación del placer como pecado, como hay una privación, y justamente diferentes actores también hablan de esto, ¿no? De la privación como tal de la sexualidad. Y también vamos a ver de que la ciencia evoluciona, ¿verdad? Y el estudio de la sexualidad también es reciente, ¿verdad? Siglo XVIII, XIX, XX, donde viene a revolucionar la sexología como tal, pero no ha evolucionado como quisiéramos, justamente porque hay muchos muchos en torno a él. O sea, son pocas las personas que realmente se han atrevido a estudiar este componente, y cada día, si vemos, aparecen como nuevos paradigmas, ¿verdad? Que van complementando esta término o esta concepción de la sexualidad. Sí, y bueno, siendo que es algo reciente, creo que es hasta más comprensible que nos dé tanto temor, porque justamente eso, el instinto sexual se miraba antes como que era algo demoníaco. Inclusive decían que las infecciones de transmisión sexual eran un castigo por tener relaciones sexuales que no fueran con el objetivo de reproducirse, y son años y siglos donde se vino construyendo esto. Entonces qué difícil es venir ahorita y querer ir abriendo otros espacios. Sin embargo, como decís, o sea, la ciencia ha hecho sus contribuciones para que lo miremos desde otras perspectivas, ¿verdad? Diferentes estudios, diferentes investigaciones, pero ha pasado mucho tiempo, pero la iglesia todavía sigue como teniendo un gran control o opinión fuerte sobre cómo se ve lo que es la sexualidad. ¿Cómo vemos esto? Da miedo este término. ¿Por qué será? Fíjate que el tema de la sexualidad es un mundo bien amplio, ¿verdad? Para explorar, para discutir y debatir. Y es que la sexualidad atraviesa no solo los componentes biológicos como por lo general lo vemos, sino que también atraviesa componentes muy fuertes como es en el ámbito político, social, económico. Y esto tiene que ver, ya lo decía hace poco, está bajo un parámetro patriarcal, y el parámetro patriarcal que se manifiesta a través de estos grupos o élites sociales, la misma iglesia, es justamente para tener un dominio de los cuerpos, y específicamente el cuerpo, o sea, el cuerpo de las mujeres. Y es por eso también que vemos como excluida, ¿no?, a las mujeres en la construcción de este término. Creo que también parte de la historia tiene que ver con la revolución que han hecho las mujeres. Y incluso algunos psicólogos, historiadores, psiquiatras hablan como en qué momento la mujer viene a ser parte de esta discusión. Y tiene que ver justamente, es curioso, ¿verdad? Pero así lo dice la historia, hay que indagar un poco más, pero es cuando se le permite a la mujer el acceso a la confesión. O sea, está el púlpito en la iglesia donde nos confesamos. Bueno, los que hemos crecido en la iglesia católica sabemos que existe esta dinámica de la confesión, que nos acercamos a un sacerdote para comentar los pecados que hemos realizado. Entonces, cuando se le abre la oportunidad a las mujeres de ser partícipe de la confesión, la mujer viene a hablar acerca de la sexualidad, de la situación que ella está viviendo, de lo sexual. Ella habla del placer, ¿verdad? Y también, no solo el placer, sino que también viene a manifestar justamente la dinámica de control, ¿verdad?, que tenían en ese tiempo estos grupos de poder. Por ejemplo, la manifestación de las violencias, la violación, el abuso, que aunque existía también,
otra palabra muy importante que juega en la discusión de la sexualidad es el matrimonio, ¿verdad? Incluso la palabra del amor también tiene su implicación en esta construcción. Entonces, el hecho de que yo estuviese casada con alguien no implicaba de que tenía que tener relaciones sexuales a la fuerza, ¿no? Pero en estos tiempos sí, o sea, era normal que si yo no quería, no le importaba a nadie, ni a mi pareja, ni a mi esposo, o sea, yo tenía que cumplir, ¿verdad? Para satisfacer el placer de la pareja y cumplir con mi rol reproductivo. Entonces, es ahí donde se empieza a explorar, ¿verdad? Como qué pasa con las mujeres, incluso hay estudios que centran la sexualidad específicamente con la cuestión femenina y también con la historia que tiene que ver con el movimiento feminista, que incluso la sexualidad se empieza a visibilizar ante estas discusiones que se dan en las conferencias internacionales. No hablarlo solo desde la violencia, ¿verdad? Sino como qué pasa con el placer, porque el placer sí es como lo que no se ha discutido. Entonces se habla del sexo visualizado desde lo biológico, totalmente biológico, ¿no? En la sexualidad siempre el centro ha sido la reproducción, o sea, el tener hijos y ahí cuando ya las mujeres empiezan a hablar un poco más, o sea, que también quieren decidir, que también quieren saber, o sea, tener sexo cuando ellas quieran, eso causa mucho estigma también, ¿verdad? Hacia las mujeres que empiezan a hablar de estos temas que estaban como muy adelantadas, digamos, en aquel entonces para la época en la que estaban. Así es. Mira que las discusiones empiezan también como por el término de los hijos deseados. Los orgasmos los más posibles, ¿verdad? Pero esto, como te lo digo, es como una revolución que nace también, ¿verdad? Con los grupos feministas, incluso también quien es partícipe de esta construcción de la sexualidad es Simone de Beauvoir con toda su teoría que expresa en su libro El segundo sexo, ¿verdad? Porque también solo se catalogaba como el sentir, el expresarse, ¿cómo te puedo decir? Las manifestaciones masculinas. No nos miraban a nosotras como seres humanos capaces de tener una autonomía sexual, no sé, nos mirábamos como seres que no sentíamos, ¿sí? Y la que sentía también era llamada histérica, o sea, ese término que surge como de, y bueno, y otro, ¿verdad? Que cualquier conducta sexual que se expresara como por placer era considerada una desviación sexual. Sí, y qué curioso porque en la actualidad todavía si vos le manifestás a tu pareja que sos una persona muy activa sexualmente y que te gusta hacer diferentes exploraciones en relación a tu sexualidad, vinculado con tu relación, ¿verdad? Porque está la sexualidad que la vivimos desde lo íntimo, desde lo privado, ¿va? A veces confundimos estos términos. De lo íntimo tiene que ver con lo que yo hago yo misma. O sea, que no tengo los ojos de absolutamente nadie. De qué forma yo exploro, vivo, transmito mi propia sexualidad y con ello pues todo este tema de lo erótico, lo placentero. Ahora, lo privado tiene que ver ya con ese vínculo que tenés con otra persona. Es algo consensuado, que es como un compartir desde la sexualidad, ¿no? Entonces, vemos que aún en este siglo, quizás esta situación desde lo íntimo, lo privado, también las personas se sienten como, ¿qué te puedo decir? Ofendidas, sí. O se sienten mal, o simplemente no le gusta abrir el diálogo, ¿verdad? Para esta situación, y de hecho el mayor problema que se da en las parejas tiene que ver justamente con estos componentes de la sexualidad y que no se externan mucho, quizás no somos muchas las personas que vamos a hablar de estos temas, porque qué pena, ¿verdad? Me llama mucho la atención esto porque aparece esto de la mujer buena y la mujer mala, que viene desde hace tiempo. Es decir, los hombres podían tener muchas esposas,
pero las mujeres no, por el tema de las herencias también, de conservar, o sea, de que estuviera bien seguro que el hijo era tuyo. Pero estos mismos hombres contrataban trabajadoras sexuales y entonces estaba la mujer mala afuera y la mujer buena adentro, pero todavía es algo que sucede. Sí, en la actualidad, por otro digo, sucede porque ¿qué pasa si yo le digo a mi pareja, necesito explorar estas formas de placer? Lo primero que me va a decir, ¿y a vos qué te pasa? ¿Y con quién estás hablando? ¿Con quién te está llevando? ¿Me está haciendo infiel? No sé, es como que hay un estigma bien feo para nosotras las mujeres que queremos abrir esta discusión. Incluso cuando hablas de llegar como a un orgasmo, sí, no te dan la apertura de poder hablar o dialogar sobre esto, porque siempre está la excusa de, ay, estoy estresado porque trabajo mucho, me duele la cabeza, usted solo pasa pensando en eso. O sea, inventan muchas cosas o se ponen entre mesa otros elementos con tal de evadir, ¿verdad?, el diálogo y ver, pues, qué es lo que está sucediendo. Entonces, creo que, por una parte, el sistema sí ha fortalecido a los hombres en torno a la práctica, por decirlo así. No los señalan, no los estigmatizan, pero nosotras sí somos totalmente diferentes, porque la sexualidad también se vive de manera diferente de acuerdo a los sexos, ¿verdad? Y también tiene que ver una serie de factores culturales, ambientales, psicológicos, cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos. Pero en la actualidad todavía hay personas que no se sienten seguras, ¿verdad?, para poder discutir estos temas. Sí, y bueno, hablamos justamente de ese hombre, ¿verdad? Esos que es la sociedad espera, el hombre heterosexual, fuerte, valiente, que es el que sale a trabajar, y la mujer buena que se queda en casa. Pero inclusive todas estas pues, estigmas y tabús han perjudicado a aquellos hombres que quizás se salen un poco de la norma, y las mujeres que obviamente nos venimos saliendo de la norma con estos, bueno, desde nuestras antepasadas que empiezan a explorar estos temas, porque si bien es cierto, las mujeres empezamos a trabajar, a tener educación, pero se ve que hay otro componente que mientras no, digamos que se resuelve o se analice, las mujeres vamos a seguir siendo controladas por otras personas, entre ellas un hombre, pero el Estado, el gobierno, las iglesias. Entonces, y yo, o sea, cuando hablamos de estos temas, mucha gente se siente incómoda, también porque también nos invita a explorar otras cosas y quizás no queremos hacerlo, ¿verdad? Quizás no queremos explorar otras formas y nos sentimos todavía pecadoras, aunque no seamos inclusive de ninguna religión. Volvemos a lo mismo, ¿verdad?, de cómo este tema puede incomodar a muchas personas, porque también quizás te invita a hablar de cosas o a explorar, a pensar cosas que no habías pensado nunca, que no nos enseñaron. Y también molesta, hay que decirlo, a muchos hombres, que las mujeres estemos hablando de estos temas, que las mujeres sintamos, que las mujeres no, exploremos, que pidamos cosas, porque esa área solo ha estado para ellos. Y aquí igual hablando nada más de las relaciones de pareja, porque la sexualidad sabemos que abarca otras cosas, pero esta parte como sexual influye mucho, ¿verdad?, en cómo nos sentimos también. Sí, sí influye, y tiene que ver también con toda una construcción de la moralidad que nos ha impuesto la sociedad y la misma iglesia. Si nos fijamos, existen diferentes culturas en el mundo, y de acuerdo a esas culturas también tienen sus propios estilos o dinámicas de vivir la moralidad. Por ejemplo, antes de Cristo, por ejemplo, la sexualidad se experimentaba de diferentes formas. Se vivía quizás de una forma más libre, y por ejemplo en algunas culturas se aceptaba el incesto, ¿verdad?, las relaciones sexuales entre hermanos, padre, hija, etc. En la antigua Grecia, por ejemplo, se permitía la homosexualidad, o sea, había muchas manifestaciones homosexuales, lésbicas, y otros componentes también. Luego es aquí donde juega un papel muy importante la iglesia y empieza a escribir como
acerca de esta moral, qué es lo bueno, qué es lo malo, empieza a poner esas etiquetas de lo bueno, de lo malo, de lo que sí es permitido, de lo que no se tiene que permitir, cuáles son esas dinámicas sociales que se tienen que establecer en la sociedad, valga la redundancia, para experimentar el sexo. Y lo limita a través de la moral a tal punto de decir, bueno, hay que preservar la humanidad y tenemos que reproducirnos, pues, para que no desaparezca. Pero es absurdo porque también vas a encontrar a otros críticos que te hablan como de la doble moral, la misma doble moral de la iglesia, que tenemos, por ejemplo, la situación de la pedofilia, y que incluso la pedofilia también no era considerado en aquellos tiempos como algo nefasto, ¿verdad? Yo con esto no quiero decir de que solo porque antes se practicaba, ¿verdad?, desde el inicio de la historia y que era permitida o tolerada, no significa que en la actualidad tenemos que tener una mentalidad totalmente abierta, ¿verdad? Y verlo como con buenos ojos. No, yo no creo que miremos la sexualidad con buenos o malos ojos, simplemente sencillamente creo que es importante considerar o saber de que cada ser humano, y de acuerdo al esquema social donde vivimos, tenemos el derecho de poder experimentar una sexualidad bajo un enfoque educativo y científico, y es por ahí también cuando estamos en esa lucha permanente de la educación sexual integral, porque es muy importante. La sexualidad se vincula mucho con la identidad de la persona. Y bueno, vos que sos psicóloga, ya nos meteríamos a otro tema cuando hablamos de la identidad como persona, pero sí tiene que ver mucho con la identidad de la persona, ¿verdad? Tiene que ver con el placer, tiene que ver con cómo tu forma de manifestar la propia vida, cómo te sentís, tiene que ver con tu autoestima también. Y sí, pues, o sea, también vamos a ver de que existen algunas, ¿cómo le podemos decir desde la psicología? Perversiones sexuales, ¿verdad? Que están configuradas con una serie de problemas sociales, pues. Que esto tiene que ver justamente por esa represión. Toda represión va generando como una distorsión. Entonces, lo que no te permite la iglesia se convierte en algo totalmente desagradable. Y eso justamente es interesante porque antes, en la historia, ¿verdad?, se empieza a hablar de que cualquier manifestación sexual es una desviación, pero luego viene como Freud, por ejemplo, uno de los que empieza a hablar de estos temas y dice que más bien es la represión sexual la que causa otro tipo de problemas, ¿verdad? Y eso es lo que vos misma estás diciendo. Y una cosa que es importante siempre recalcar es que nuestras manifestaciones de la sexualidad son válidas en la medida en que no afecten a nadie más, en la medida en que no estamos dañando a terceras personas, en la medida en que tenemos prácticas que son consensuadas, ¿verdad? Así es. Que eso es como ese límite que es bien, para algunas personas puede ser claro, para otras personas parece que no, por la misma represión que se ha venido, que se vive todavía. Sí, y es lamentable cuando miramos el mapa en el mundo, qué países todavía tienen unas restricciones y represiones en torno a la sexualidad bien fuerte. Honduras, por ejemplo, es un contexto que quizás dirán, no tenemos represiones. Sí tenemos represión. Las mujeres específicamente tenemos una gran represión sexual. Esto también tiene que ver con el placer, la autonomía de decidir, con el tema también de los anticonceptivos, que también juegan otro elemento en la sexualidad, en toda esta situación desde la psicología, ¿verdad? Que tiene grandes implicaciones también, más que todo en las mujeres. Porque ahí igual vuelve el tema, ¿verdad? De cómo cómo se va moviendo todo cuando, por ejemplo, mencionas el tema de los anticonceptivos, marca un hito también, porque estamos hablando que ya no solo vamos a tener sexo para reproducirnos, por cómo es el mandato, ¿verdad? Sino que vamos a tener sexo también por placer, y también otras cosas que están ligadas a la sexualidad y que nos van afectando desde niños o desde niñas, ¿verdad? O sea, el tema de cómo vemos el cuerpo, o sea, de cómo tenemos que ser para gustarles a las demás personas y para que para el sistema seamos
suena feo, pero como un producto que sirve al mismo sistema patriarcal y capitalista para reproducirnos. Entonces tenemos que vestirnos de cierta manera, comportarnos de cierta forma, ser bien educadas, si queremos encontrar un esposo, por ejemplo, para casarnos, para tener hijos y conservar esa familia también tradicional. Entonces por eso es que la sexualidad abarca tantas otras temáticas, cosas que a veces nos parece que no estamos viendo, o sea, hasta cómo nos enseñaron a vestirnos, hasta cómo nos dijeron que cómo tenemos que andar el pelo, cómo tenemos que hablar, lo que tenemos que estudiar incluso, ¿verdad? Sí, yo creo que este tema de la sexualidad, creo que más que todo en Europa, en el contexto europeo, y todavía en la actualidad, este término de la sexualidad sigue como en un claustro, como en las cuatro paredes del cuarto de la mamá y el papá. O sea, no sale. Incluso en este contexto hondureño también, ¿verdad? Sabemos que mamá y papá de repente tienen una vida íntima, pero esos temas no salen de esas cuatro paredes. Luego tenés un contexto social con un borbandeo de información, o mejor dicho, de desinformación, información que quizás no es pertinente en relación a la sexualidad. Tenés también como ser humana la curiosidad, todos somos curiosos, y es justamente en la etapa de la adolescencia donde empezamos como no solo a experimentar la curiosidad, sino que a experimentar otras cosas. Yo creo que de niños, y quizás vos lo comprendés más de esas teorías de Freud, ¿verdad? Está como la curiosidad, pero no llegamos como a experimentar. Pero somos seres sexuales desde que nacemos, pero no sexuales porque tenemos deseo de tener coito, sino porque tocamos nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo ya experimenta sensaciones, entonces experimentamos sabores, por ejemplo. Eso es parte también de la sexualidad y lo vamos experimentando de diferentes formas hasta que llegamos a esta edad donde también ya queremos experimentar otro tipo de sensaciones. Pero a la gente le asusta porque dice, ay, es que si dicen que somos sexuales desde que nacemos es porque ya estamos listos para tener sexo, pero es porque no tenemos esta visión amplia de lo que de lo que nuestros cuerpos sienten desde que nacen, desde que se tocan los piecitos los niños, desde que escuchan música. O sea, todas esas son experiencias que se vinculan a la sexualidad y también por eso el bienestar está tan ligado, ¿verdad? Los placeres que experimentamos, lo que nos decimos cuando nos vemos frente al espejo, cómo nos relacionamos con otras personas, toda esta parte emocional que si desde niña o desde niño nos limitan, nos hacen sentir culpables por estas experiencias, obviamente de grandes nos va a costar muchísimo más relacionarnos desde estos límites de no hacer daño y también de disfrutar desde lo sano, lo que se podría llamar quizás sano para cada persona, porque también cada persona es un mundo, ¿verdad? En este tema. Sí, qué interesante lo que mencionas, porque justamente con el estudio de la sexualidad, antes de estudiar la sexualidad como tal, se nos invita a estudiar este término como seres asexuados, seres de la sexualidad, ¿cómo te digo? La sexualización. Es decir, tiene que ver como con todos estos componentes biológicos, químicos, e incluso también la neurociencia ha venido a dar como grandes aportes en esto, justamente lo que vos decís. O sea, yo creo que desde que el espermatozoide se une con el óvulo, desde ahí, ¿verdad? Ya existe una sexuación por los diferentes componentes hormonales que existen en cada uno de estos elementos de la reproducción. Y que luego, cuando ya se va, pues, definiendo como el sexo en hábitos biológicos, o sea, tenés un pene o tenés una vulva o sos intersexual, ¿verdad? Que naces con los dos órganos reproductivos. También en el desarrollo del feto como tal en ese momento también va experimentando, se está asexuando, ¿no? Claro. Pero es
es pura química, ¿no? Es pura química, es pura biología, y también juega el tema de la neurociencia, ¿no? Por todo el aspecto hormonal. Y luego cuando pues ya somos parte de este mundo, empieza también ya lo meramente de la sexualidad. Pero la sexualidad tiene que ver con esos componentes que te dice la sociedad, ¿va? Con lo social. Con lo social, lo que vos decías en algún momento. La niña tiene que vestirse de vestidito, o si sos una... El tema también de que si no sos virgen, por ejemplo, ya no valés como mujer. Entonces, todos esos componentes o esquemas sociales que nos dictan van configurando tu sexualidad. Y también te quitan la oportunidad de realmente experimentar desde una base científica o de educación tu propia sexualidad. Y nace el primer como mito, ¿verdad? O tabú, vincular la sexualidad solo al sexo, aunque también podríamos hablarlo en otro episodio de por qué vemos el sexo también como algo malo, como algo sucio, ¿verdad? Y que no lo queremos sacar. Y hablando de estos estereotipos, yo solo ahorita me acordé de que todavía ahorita yo veo en las redes sociales imágenes de ¿querés enojar a un hombre? Córtate el pelo. A una mujer. O sea, es que hasta como el tamaño de nuestro pelo, hasta el color de nuestro, o sea, todo eso se quiere controlar, y todo eso también está vinculado, porque es sentirnos bien. Y si nos limitan el sentirnos bien, nos están transgrediendo nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, que es, o sea, es lo único que nosotras tenemos desde que nacemos, y con lo que podemos contar, o sea, lo que podemos mover supuestamente hacia donde querramos, de ahí nada más. O sea, con nada más podemos hacer, en teoría, lo que querramos. Y por eso, bueno, también otros episodios, ¿verdad? Que vamos a estar abordando el tema de los abusos, ¿verdad? De por qué afectan tanto cuando te transgreden tu territorio, lo único que con lo que vos, eso, como que puedes contar en el día a día. Y ya como para ir un poco cerrando, ¿hay algún concepto, digamos, de lo que es la sexualidad? Mira, creo que diferentes actores que forman parte de estos estudios de la sexología han descrito la sexualidad como esa serie de elementos que tienen que ver como con tu forma de ser, o sea, con tu identidad. No lo vinculan, o sea, sí lo vinculan, pero no lo describen como un coito, ¿verdad? Que ese es como el paradigma equivocado que tenemos o que tiene la sociedad. Entonces, diferentes actores han hecho sus contribuciones para tratar de poder, ¿cómo te digo?, tener un marco claro, y que no nos confundamos, que no tergiversemos tampoco, porque sí se tiende mucho a confundir o a malinterpretar esto. Y yo leía también el concepto de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está justamente sustentada por todos estos teóricos que han sido partícipes de los estudios. Y, por ejemplo, habla de que la sexualidad se define como el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales. Aunque puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen simultáneamente. Pero tal diversidad de condicionantes confiere a la sexualidad de cada persona un marcado carácter personal y específico que se manifiesta en lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Es decir, en mis propias palabras o nuestras propias palabras, la sexualidad tiene que ver con tu propia construcción de desarrollo humano. Y esta construcción de tu propio desarrollo humano se va a ver también implicado por los diferentes factores que están en tu entorno. O sea, de repente, con qué religión creciste, con qué tipo de sistema o tipo de familia, ¿verdad?, compartiste o experimentaste. Todo tu entorno social juega un papel muy importante en esta construcción. Si tenemos un entorno social que te señala, que te juzga o que es muy represivo en torno a la sexualidad, vas a tener el reflejo, ¿no?, de esto. Y aparte, si no somos a veces autodidactas y nos cuestionamos más allá de lo que nos dice la norma, pues lamentablemente en el campo de nosotras las mujeres, el tema de la sexualidad
llegaría a ser como vivirla desde el ser sumisas, sí. Porque también el ser sumisas tiene que ver con toda esta configuración patriarcal, ¿no? De no poder decidir, no poder hablar, no poder opinar, etcétera. Entonces, sí, la sexualidad tiene que ver eso, con esa construcción, con ese experimentar, con ese sentir. Aunque parezca absurdo, la sexualidad tiene que ver como, por ejemplo, me gustan las flores amarillas, uh-huh. ¿Por qué me gustan las flores amarillas? ¿Qué experiencia he tenido yo con el color amarillo? O sea, hay una configuración social y psicológica, ¿no? Incluso también, y ahorita me hiciste recordar esto con este tema de crear, de la creatividad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, como esta energía vital que tenemos, que se puede direccionar hacia diferentes cosas, y que cuando las mujeres nos han dicho que no podemos salir de lo privado, de la casa, nos están limitando esa capacidad que tenemos de crear cosas nuevas, de apasionarnos por algo, de apasionarnos por alguien también, pero que esa energía se puede como orientar a muchas cosas, no solo a tener hijos. Así es. Creo que la norma ha sido bien, perdonando la palabra, pero ha sido bien jodida para nosotros las mujeres, y yo creo que nos ha reprimido, nos ha restringido también como en el poder desarrollarnos, ¿verdad? Completamente como humanas, y de poder también dar como más aportes. Son pocas las mujeres que escriben acerca de la sexualidad. Yo creo que también es un desafío en la actualidad, porque en la actualidad también están jugando en análisis otros componentes. Ahora también la sexualidad no solo se vincula con lo meramente social, lo político, lo económico, lo psicológico, sino que ahora también tiene una implicación con lo ambiental, uh-huh. Lo digital, lo tecnológico, que van jugando como con otras circunstancias. Entonces, sí necesitamos estar como despiertas, uh-huh. Y ver de qué forma se torna la sexualidad con estos componentes sociales, y que de alguna u otra forma también tienen que ver con la represión. Es una represión que no es tan evidente como era antes, pero siempre está vinculado el término de poder controlar nuestros cuerpos. Súper, sí. Bueno, como ven, como escuchan, ¿verdad? Este tema trae demasiados componentes. O sea, hemos escuchado un montón de palabras, un montón de temas más, que la idea es que los podamos ir desarrollando. Sí, tenemos una sociedad que, bueno, el concepto sexualidad es reciente realmente, y por eso tenemos muchas cosas que todavía eliminar de nuestro sistema de creencias. Hablando del tema de la sexualidad, justamente el objetivo de este programa es podernos brindar un poco acerca de la sexualidad, que es un mundo súper amplio, pero que esperamos poder ir conversando también, y que ustedes puedan en algún momento también contar algunas experiencias a través de las redes sociales o a través de este espacio, ¿verdad? Espero que pues les haya gustado este primer episodio. Gracias, Gina, por compartirnos esto, que sé que es un poquito de todo lo que conoces de esa temática, aparte no solo de conocer y haber estudiado, sino que de lo que vos has vivido también, de las historias de otras mujeres que escuchás a diario. No sé si querés decir algo más antes de que podamos cerrar. Bueno, yo quiero darte las gracias por este espacio. La sexualidad, lejos de los estudios y los análisis que se han realizado sobre ella, también tiene que ver mucho con la práctica, ¿verdad? Del día a día, de cómo los seres humanos la estamos viviendo, experimentando, y ver también el rol de la mujer en todo esto. Entonces, en pleno siglo XXI, desde el trabajo que realizamos, pues, desde las organizaciones feministas, por ejemplo, vemos que la represión sigue pues muy latente en la vida de las mujeres. La sexualidad tiene que ver, como lo decía, con ese desarrollo humano. El desarrollo humano tiene que ver con la realización de tus metas, de tus sueños, de tus objetivos como vida, como ser humano, pues. Entonces, la sexualidad, y por esos parámetros sociales, se vive de una manera diferente, tanto de hombre, mujer, o cada manifestación de género, por ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos diferentes manifestaciones de género. Y yo creo que el desafío es poder contrarrestar estas realidades desde el conocimiento, porque el conocimiento nos da poder, y también en esa defensoría de derechos que tenemos, ¿verdad? Esta población femenina,
que hemos pues históricamente luchado por nuestros derechos. Súper, gracias Gina. Y Gina también es directora de la organización Acción Hall, justamente que trabaja en esta temática, ¿verdad? Y por eso digo que se enfrenta a diario también con un montón de experiencias que no son tan agradables, de vulneraciones también de derechos y de vulneración a esa sexualidad que todas las personas deberíamos de vivir de manera libre, integral y sana. Les esperamos en otro episodio de Volvamos a Empezar.